Sé que la historia de lo que me ha sucedido va a resultarles difícil de creer, y soy consciente de que el alivio que sentiré tras haberla compartido será efímero, al contrario que las consecuencias de mis palabras. Comprendo perfectamente que su labor no es dilucidar si mis palabras son ciertas o no, sino esclarecer si estoy en mis cabales, o por el contrario he perdido el juicio y soy un peligro para mí y los que me rodean. Pero siento que mi cordura pende de un hilo y tan solo deseo que escuchen mi historia, ya que, de no expulsarlo, el veneno de mis vivencias acabará con mi mente y con mi alma. Tras la quiebra de mi empresa decidí que era hora de cambiar de aires, por lo que me mudé a una pequeña localidad en las montañas. Después de años de responsabilidades y preocupaciones, me figuré que el puesto más alejado de mi antigua vida era el de pastor. Ese había sido el oficio de mi abuelo, al que solía acompañar en mi niñez y cuyo carácter calmado y apacible siempre despertó mi admiración. Pensé que seguir sus pasos me daría la paz que tanto ansiaba. No tenía ni idea de que lo que presenciaría tan solo unos días después me conduciría al borde de la locura. Varias semanas pasaron, y sentía que el trabajo ya no tenía secretos para mí. Primero llevaba a las ovejas a un campo a las afueras del pueblo, después marchábamos ladera arriba de la primera de las montañas que formaban una pequeña cresta y cuyos caminos ya conocía bien, y finalizábamos nuestro trayecto rodeando el valle, parando para descansar en un llano coronado por un pequeño y sombrío monte, donde solía fumarme un cigarro acostado en la hierba. Nunca me gustó ese lugar. La gente lo llamaba el Pico del Cíclope. Al parecer hacía décadas que le llamaban así, y ya nadie recordaba el origen del extraño apelativo. En ocasiones, al pararme a contemplarlo, era presa de un profundo estupor y el atardecer me sorprendía, por lo que debía apresurarme a llevar al rebaño de vuelta. Nunca comprendí cómo era posible que la tarde hubiera transcurrido tan rápidamente, ni cómo había sido capaz de quedarme embobado mirando el montículo durante tantas horas. Ahora sé que no había nada natural en aquel pico, y que mi pobre mente intentaba avisarme del peligro que allí habitaba. Al fin llegó aquel funesto día, cuando me distraje mirando aquella pesadillesca cima por tanto tiempo que, al volver en mí, comprobé horrorizado que me faltaba una oveja. Busqué por todas partes, pero fui incapaz de hallarla. Debía darme prisa si quería que el anochecer no me sorprendiera en las montañas, por lo que corrí hasta de un lado a otro de la llanura hasta quedar extenuado. No tuve éxito. Escalar el Pico del Cíclope hasta tomar alguna altura aumentaría mis posibilidades de vislumbrar al animal, por lo que ignoré lo que mis instintos me dictaban y comencé a escalar aquella maldita cumbre. La base de la pequeña montaña tenía un aspecto de lo más corriente, y la vegetación y el tono de la tierra no presentaba diferencias significativas con el resto del terreno. Pero conforme ascendía pude notar, pese a estar plenamente concentrado en hallar al cordero, como todo rastro de normalidad se iba desvaneciendo. Los árboles cada vez tenían un aspecto más enfermo y retorcido, las hierbas venenosas cubrían el suelo, y era incapaz de escuchar el sonido de ningún pájaro ni insecto. Ya había recorrido más de la mitad de la travesía cuando noté aquel hedor. Carne podrida, pensé. Olía como algunas alimañas que había encontrado en el monte, medio devoradas por buitres. Solo que en aquella ocasión ese espantoso aroma lo inundaba todo, y me vi incapaz de ubicar su origen. Era como si brotara de la tierra. A aquella altitud la vegetación había desaparecido completamente, y tan solo las rocas me hacían compañía. El terreno presentaba unos surcos que no había visto jamás, y el tono de la piedra de la que parecía estar compuesto el pico me hacía sentir enfermo. Aquel color se asemejaba al de un pescado, incluso poseía cierto brillo. Agudicé la vista, pero no pude ver a la oveja perdida colina abajo, por lo que abandoné toda esperanza de encontrarla. Me dispuse a bajar, pero apenas me hallaba a unos minutos de la cima. Todo mi ser me imploraba que me marchara, pero decidí ignorar estos pensamientos y continuar. Aún ignoro por qué. Ascendí tapándome la nariz debido al grotesco aroma, que se hacía cada vez más intenso. Al coronar la cúspide de la montaña,
Se me escapó un grito al contemplar una grieta de al menos 10 metros de longitud que se extendía a lo largo de una pequeña planicie. De los bordes del surco brotaban finos cilindros, cuya composición era inequívocamente metálica. No comprendía qué era aquello. El cielo casi se había oscurecido por completo y debía marcharme, o de lo contrario no sería capaz de encontrar el camino de vuelta. Traté de arrancar uno de los brillantes tubos que brotaban de la hendidura para seguir estudiándolo en la tranquilidad de mi hogar, pero al tirar de él todos ellos se movieron al unísono y la enorme grieta se abrió revelando un monstruoso globo ocular, cuya curva y rojiza pupila se me clavó con furia, arrebatándome el control sobre mi mente. Recuerdo correr tras aquello, correr más rápido de lo que nunca he corrido. También recuerdo cantar y gritar a todo volumen, tratando de ahuyentar el recuerdo de aquel ojo blasfemo, pero no recuerdo que ninguna de mis acciones fuera deliberada. La memoria de mi huida se asemeja más al recuerdo de un sueño o de una película. Eso es todo lo que sé. Me encontraron días más tarde al pie del pico del Cíclope, inconsciente, y desperté en la clínica del pueblo amarrado a la cama una semana más tarde. Las explicaciones que los médicos me dieron sobre lo sucedido tenían sentido, es decir, pese a que tenía que realizar un esfuerzo colosal para creerles, creí posible implantar sus razonamientos en mi mente con el paso del tiempo, aunque no sin esfuerzo. Palabras como brote psicótico o alucinación transitoria sonaban extremadamente tranquilizadoras comparadas con la idea de que la abominación que había presenciado fuera real. Pero toda esperanza se esfumó cuando contemplé por la ventana del hospital que la cima del pico del Cíclope se había desvanecido, dejando tan solo una extraña meseta en su lugar. Nadie parecía recordar que aquello había sido un monte de al menos el doble de altura hasta hacía unos días, ni tampoco parecían conocer el nombre del pico, pese a encontrarse impreso en numerosas guías turísticas. Fue entonces cuando comprendí que todo lo que recordaba era cierto, y que aquella criatura poseía facultades que le permitían moldear nuestras mentes a su antojo. Con toda seguridad, los extraños fenómenos de pérdida de memoria que había experimentado días atrás al descansar al pie del monte habían sido obra de Leviatán, quizá tratando de ahuyentarme. Tal vez, tras haber descubierto su escondite, había decidido marcharse de allí, bien para volver al mundo del que procedía, o a lo peor, para seguir observando desde otro lugar. No me aventuraría a dar una respuesta al respecto. Soy consciente de que mi declaración va a condenarme a una vida de reclusión y aislamiento, pero siendo conocedor de los horrores que alberga nuestro mundo, la perspectiva de una vida al margen de estos me resulta tan atractiva como liberadora.